saludarles, sean ustedes bienvenidos a la presente emisión. Soy Andy Chirinos y junto a todo mi equipo estamos listos. Vamos a comenzar el nuevo recorrido de noticias y por supuesto, como de costumbre, se las presento en esta pantalla. Empezamos con la primera, hablamos de la guerra de Rusia a Ucrania. Donald Trump amenazó con graves consecuencias si Putin no detiene la ofensiva. Todo en el marco de esta importante reunión el viernes 15 de agosto en Alaska, donde Occidente se une literalmente al Oriente. Vamos a conversar de esto enseguida. Pasamos al siguiente título. Este nos lleva a hablar de Colombia. El Congreso ha despedido los restos de Miguel Uribe Turbay, una jornada de mucha tristeza en Colombia. El precandidato presidencial, senador de Centro Democrático, a quien le arrebataron la vida, un menor, pues quien ahora cumple con la justicia, y una familia que se ha quedado sin este compañero. Pasamos de Colombia directamente hasta la Argentina. América Latina, son 97 las víctimas fatales confirmadas por fentanilo contaminado. Hoy, de hecho, muchas familias se presentaron ante el Congreso para exigir claridad en esta situación. Vamos a revisar esta noticia y una más para compartir con usted en esta jornada. Europa, al menos 3 víctimas fatales por los incendios en el sur del continente. Avanzan a pesar de la fuerte lucha exhaustiva e incansable por parte del Cuerpo de Bomberos. Vamos juntos a también actualizar este tema. Latinoamérica, reiteramos para usted noticia importante en el Perú. Un juez peruano, el juez a cargo, ha ordenado de manera inmediata la prisión preventiva por 5 meses a Martín Vizcarra, el expresidente peruano, quien, y esto se da mientras sea juzgado por presunta corrupción. Un Martín Vizcarra que fue noticia hace unos días en medio de toda esta tensión entre la escalada de Colombia y Perú, quien arribó al lugar para saludar a algunos seguidores, hacer un poco de proselitismo político, paradójicamente cuando él se encuentra inhabilitado para ejercer cualquier tipo de cargo público y mucho menos el de presidente en esta carrera de elecciones 2026. Fíjese que tenemos el momento exacto en el que se le da la lectura a esta orden. Vamos a escucharla. La petición es declarada fundada para imponer prisión preventiva al ahora acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo por el delito de cohecho pasivo propio de 2 obras de magnitud. El plazo no es 6 meses, solo es 5. Muy bien. Ordeno, ya que se encuentra presente, para que pueda ser conducido a un establecimiento penitenciario y cumple el mandato judicial. Bien, ahí estábamos escuchando, fíjese que hubo un cambio inicialmente cuando Martín Vizcarra llegaba allí a la Corte Suprema, pues se hablaba de 6 meses de prisión. Él aseguraba antes de entrar que no iba a ser el 5º expresidente en llegar a la prisión. Ahora la historia es distinta. Por un lado, se redujo de 6 meses a 5 meses de prisión y por otra parte, pues se está definiendo en este momento. Ya Carmen nos lo comentaba a dónde iría el mismo Martín Vizcarra, expresidente peruano, a la cárcel de Barbadillo, donde se tendrá que cumplir esta prisión preventiva de manera inmediata. Estamos atentos a lo que sea ese traslado. Le prometo que en nuestra emisión central vamos a mostrarle imágenes en vivo de cómo se lleva a cabo ese traslado y por supuesto las reacciones por parte de su defensa, si presentará alguna apelación ante la decisión tomada. Reitero para usted, el expresidente Martín Vizcarra, acusado de corrupción en el país, ahora tendrá que cumplir con 5 meses de prisión preventiva mientras es juzgado por este caso.
En América Latina, hoy es noticia la nueva amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dicho que si no se logra un cese a las hostilidades por parte de Rusia sobre territorio ucraniano, entonces habrá sanciones. Y esto también se da como deadline la reunión de este viernes 15 de agosto, donde ya le decía, se unirá literalmente el oriente con el occidente en Alaska, territorio que si miramos por el retrovisor ya tiene su historia, ¿no? Territorio que inicialmente era de Rusia y que posteriormente fue vendido a los Estados Unidos. Bueno, allí va a ser la reunión de ambos mandatarios. Todo esto se dio después de que Estados Unidos, en contexto, pues comience a decirle a Rusia que en tantos días, primero fueron 50 días, después pasó a 10 días para que cesara los ataques, esos ataques, esa ofensiva directamente a Ucrania. Desde el lado de Rusia, el ministro de Relaciones le respondió a Donald Trump, esto en dimes y diretes públicos a través de las redes sociales, donde este le dijo a Donald Trump que una próxima advertencia / amenaza de darle días para que dejaran de atacar era una declaración de guerra de los Estados Unidos a Rusia directamente. Antes de ahondar en cómo va la situación geopolíticamente hablando y cuál es la jugada del presidente de los Estados Unidos, vamos a escuchar el momento donde a Trump se le pregunta lo siguiente. Will Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences There will be be? consequences. Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences, yes. Habrá consecuencias graves, a pesar de la pregunta de los periodistas si eran medidas y sanciones arancelarias, más tarifa. La realidad es esta. Estados Unidos fue de los primeros, junto a la Unión Europea, en sancionar, y no estamos hablando del presidente Trump, estamos hablando en ese entonces Joe Biden, cuando el 24 de febrero de 2022 aumenta la escalada, esto quiero que quede muy claro, de la invasión de Rusia sobre territorio ucraniano. Muchos han visto esta guerra de 3 años y medio como una guerra entre Rusia con la OTAN y Estados Unidos en territorio ucraniano. Fíjese que empezaron las sanciones por parte de Estados Unidos, las sanciones por parte de la Unión Europea, y esto efectivamente golpea a una economía bastante fuerte, la de Rusia, que no ha decaído en estos 3 años y medio de guerra. Sí se ha visto afectada, lo hemos compartido con usted, como la inversión al Producto Bruto Interno y a la defensa pues ha disminuido. Sin embargo, han contado con este trío: Turquía, India y China, apoyándoles económicamente, principalmente China, quienes han adquirido estos millones y millones de barriles de petróleo y gas directamente desde Rusia. La situación pues es complicada en este momento, porque Donald Trump ha prometido que las sanciones serán aranceles secundarios a todo aquel país que comercie con Rusia en medio de esta guerra. Ya sabemos la guerra declarada arancelariamente hablando, si me permite ese adverbio, con China. Pero ¿cómo respondería India y Turquía ante la presión de los Estados Unidos, que hoy, nos guste o no, juega de policía del mundo? Veremos qué sucede este viernes 15 de agosto. Bien, y en Argentina vuelve a ser noticia hoy, esto en el marco de las 97 víctimas fatales por fentanilo contaminado, y donde se afirma con lamento que este no es el techo. Se teme que haya otras familias que se vean afectadas por este lote de fentanilo contaminado que ha causado la muerte de 97 personas. Uno de los casos más cercanos y que acá compartimos con usted fue el padre de esta odontóloga, quien iba a una cirugía programada y posterior comenzó a tener síntomas que no condecían
cumplían con la cirugía a la que se había sometido. En una investigación en cooperación con el Hospital Italiano de Rosario determinaron que había sido tratado con este lote contaminado. Ahora se lleva a cabo frente al Congreso lo que ha sido una queja y un reclamo por parte de los familiares de las víctimas, quienes piden a la justicia claridad. Esto es noticia que va en desarrollo y vamos a seguirla de cerca para compartirla con usted. Bien, América Latina, rápidamente hasta la mitad del mundo. En Ecuador, César García Vélez nos llama a esta hora. Adelante. Sí, ¿cómo estás, Andy? Se trata del día después de lo que significó una marcha multitudinaria que sirvió para muchas cosas, entre ellas para medir la capacidad de convocatoria del gobierno, pero también para que se exprese la voluntad popular alrededor de un tema polémico que tiene en controversia a dos poderes del Estado. Uno de ellos, el Ejecutivo, liderado por el presidente Daniel Noboa, el otro, la Corte Constitucional. Una corte que en muchos países hace de un papel dirimente cuando se trata de interpretar la constitución de cada uno de nuestros países. Lo que está de por medio son 3 leyes que el gobierno considera fundamentales para la lucha contra el crimen organizado. Estas son la Ley de Integridad Pública, la Ley de Inteligencia y la Ley de Solidaridad. Las 3 tienen un conjunto de herramientas que, según el Ejecutivo, nos sirven para, primero, actualizar la normativa y combatir a organizaciones delictivas que aprovechan, que están protegidas en muchos momentos por organizaciones de derechos humanos, y esto hace que el gobierno esté atado de manos, según lo ha argumentado varios de los ministros, sobre todo del Interior y de Defensa. ¿Qué es lo último, Andy, en relación a este tema? Que para el 18 de agosto la Corte Constitucional había establecido una de las 3 audiencias, ya que son 3 leyes. En el caso de la Ley de Integridad, una de las audiencias para que tanto el gobierno presente sus argumentos como los demandantes, que son 19, también argumenten por qué es inconstitucional esta ley. Lo último es que el presidente le ha solicitado a la Corte Constitucional más tiempo para preparar sus argumentos jurídicos. De hecho, fue Santiago Andino, el secretario jurídico de la presidencia, quien ha presentado el documento ante la Corte para que se pueda postergar esta audiencia prevista para el próximo 18 de agosto. Eso desde el ámbito nacional, porque desde el espectro internacional, Andy, sí, debemos decir que también reaccionaron varias instancias. Por ejemplo, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró y calificó como inaceptable la marcha realizada el día de ayer por el presidente Daniel Noboa hacia la Corte Constitucional, señalando que esta marcha de alguna manera está presionando a un organismo independiente. En el comunicado de la CIDH se argumenta la independencia judicial es fundamental en el sistema de pesos y contrapesos, ha dicho la CIDH. Ecuador debe asegurar el desarrollo libre de la función de la Corte Constitucional y garantizar la seguridad e integridad de las personas. Esto es lo que ha dicho la Corte, la CIDH ante este aspecto. También reaccionó la Corte Nacional de Justicia y la propia Corte Constitucional a través de un comunicado en donde primero dijo que era inaceptable que se quite las vallas en las inmediaciones de la Corte Constitucional. También el perímetro de esta institución fue militarizado, incluso con tanquetas, luego de estas imágenes que veíamos, la llegada del presidente Daniel Noboa hasta el seno de la Corte, y la Corte decía que como máximo organismo de control
e Interpretación y Administración de Justicia Constitucional tiene el deber de actuar de forma independiente, técnica y en estricto apego a la Constitución de la República del Ecuador. Es un choque de poderes, sin duda, Andy, que tendrá un capítulo nuevo cuando comiencen las audiencias y se emitan las sentencias. El gobierno espera que la Corte reactive esos 17 artículos sobre estas leyes ante crimen organizado y por otra parte la Corte tiene que hacer un papel lo más objetivo posible ante las demandas presentadas por organizaciones civiles. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Seguramente los próximos meses serán de bastante intensidad y atención sobre este organismo que de momento es cuestionado por el Ejecutivo. Gracias, César. Estamos observando las imágenes de lo que fue esa multitudinaria marcha en apoyo también, como tú lo mencionabas, a la legitimación, ¿no?, del mismo Daniel Noboa, quien ganó con amplia mayoría y que hoy, pues, o ayer precisamente, recibía el apoyo de sus seguidores en lo que ha sido esta manera de presionar a la Corte Constitucional, y todo esto se da en el marco de este deseo de avanzar a una consulta popular cuyas preguntas ya han sido presentadas y en este programa debatidas. Te agradezco, César, por los detalles. Te veo enseguida. Y este inicio de semana, el lunes, se confirmó la muerte de Miguel Uribe Turbay, el senador de Centro Democrático, precandidato presidencial de Colombia, quien fue asesinado inicialmente. Hablábamos de un intento de magnicidio hasta que este lunes se confirmó, pues había sido víctima fatal de aquellos 2 disparos en su cráneo que le generaron numerosas derrames cerebrales, y esto lo sometió a una importante lucha allí en la Fundación de Santa Fe en Bogotá, donde se enfrentó en muchas oportunidades a la lucha entre la vida y la muerte. El diagnóstico era bastante hermético por parte de los médicos, pero su esposa, María Claudia Tarazona, una mujer de gran fortaleza, se mantuvo en contacto siempre con la prensa y sus seguidores, solicitando, pidiendo las oraciones, manteniendo la fe. Lo que sucedió, según decía hoy el propio neurocirujano al salir de este funeral, este tercer día, lunes, martes, miércoles, tercer día de funeral, pues dijo que lo que había sucedido era sinónimo de lucha y de unión en todo el país. Así como usted lo ve en pantalla, se vivió el último adiós a Miguel Uribe Turbay hasta que fue enterrado, su féretro lleno de rosas blancas, la despedida de María Claudia Tarazona abrazada a su hijo, un momento muy rudo, un momento muy cruel para esta familia, para todo el país, que se da en medio de unas elecciones, de una carrera a elecciones presidenciales y de un conflicto interno en el mismo país. Esto haciendo referencia, por supuesto, a lo que sucede entre Perú y Colombia, por ejemplo. Hoy se dio la despedida a Miguel Uribe Turbay, el senador de Centro Democrático y también precandidato presidencial. Vamos en este momento a hablar del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el hombre más poderoso del mundo. Le guste a usted o no, él mismo lo ha afirmado, pues ha dicho y ha comparado en una conferencia que
Washington está en una situación tan complicada como la de las capitales más peligrosas del mundo, haciendo referencia, por ejemplo, a Dina, en este caso a Lima, bajo hoy el mandato de la presidenta Dina Boluarte, donde se habla de cifras más de 4.700 asesinatos durante esta gestión de la mandataria. El presidente afirmó que la capital del Perú es una de las más peligrosas del mundo. Habrá que esperar si hay una reacción, si hay más reacciones, pero ahora quiero que escuchemos esta. Las opiniones, y más si son foráneas, pero está diciendo la verdad también, que Lima ha estado sin... Este gobierno no ha invertido un centavo en Lima, este gobierno. Pedimos motos hace 3 años, no dieron nada, ¿no? Hemos tenido que abastecer como Muni Lima, los ahorros de la Muni Lima, con 3.000 motos a la Policía Nacional del Perú, en Lima, y a 1.000 motos para serenazgos distritales, que no tiene plata. Entonces, le hemos pedido cámaras, tampoco. El día de ayer, el teniente alcalde Renzo Reyero mostró 300 cámaras más. Bien, recuerde que esto se da justamente en la conferencia del presidente Donald Trump, donde dijo, ustedes quieren vivir en un lugar así, haciendo referencia a las ciudades más peligrosas, como por ejemplo Bogotá en Colombia, también Bagdad, y hacía referencia a Lima en Perú, donde más de 4.000 personas han sido asesinadas. Los niveles de criminalidad han sido muy altos desde que Dina Boluarte tomó riendas. Y ya que estamos hablando de Perú, recuerde que justamente todas estas alocuciones presidenciales se dan en el marco del último viaje de Dina Boluarte a Japón en búsqueda de lazos bilaterales que fortalezcan las relaciones y los beneficios económicos y de desarrollo de ambas naciones. Nos vamos directamente hasta Argentina, América Latina. Hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo ha brindado los datos de inflación para este mes de julio, fue de 1.9%. Quiero mostrarle en pantalla los datos específicos. La inflación de julio 2025 ha sido de 1.9% y la inflación interanual de 36.6%. Se acumula esto en lo que va de 2025. ¿Cómo queda la situación? Este era el graph que quería compartirle. Fíjese que desde agosto, cuando la inflación estaba en 4.2 y fue en descenso constante hasta marzo de 2025, cuando subió a un 3.7, no superando así el agosto de 2024, y comienza, por supuesto, a la baja. Una baja que en mayo llegó a 1.5, en junio 1.6 y ahora en julio es de 1.9%. Y hay consternación en la mitad del mundo, en Ecuador, específicamente en el hospital de Guayaquil, después de que se confirmara la muerte de 12 recién nacidos, 12 bebés. Y esto, por supuesto, ha generado el inicio de una importante investigación. Los decesos de los neonatos tuvieron lugar en el Hospital Universitario de Guayaquil, administrado por el gobierno por supuestas causas multifactoriales. En este sentido, se ha señalado que desde el inicio de la alerta se han reportado 12
12 fallecimientos de pacientes neonatos por causas multifactoriales, y este es un derivado de un estado clínico complicado por su nacimiento prematuro o muy prematuro. Además, se ha agregado que 2 de estos fallecimientos pueden atribuirse a una infección por Klebsiella pneumoniae, productora de Carbapenemasa, y esto, a pesar de la complicación del nombre, quiero relacionarlo directamente a lo que ha sido el tratamiento del fentanilo contaminado, ¿no? La misma bacteria. Finalmente, el Hospital Universitario de Guayaquil ha concluido diciendo que desvirtúan las versiones que circulan en las redes sociales sobre la reutilización de insumos médicos y exhortan a la ciudadanía a informarse por fuentes oficiales y constatar la información antes de poder replicarla. Tras consumarse la muerte de los recién nacidos, la Fiscalía ecuatoriana dijo que inició esta investigación de oficio por el caso. Se receptarán versiones de madres, testigos y otras personas que podrán conocer lo sucedido puntualmente. De acuerdo a lo que se conoce como información oficial, se han citado instituciones nacionales de salud de Estados Unidos. Las bacterias productoras de Carbapenemasa son un grupo emergente de bacilos gram-negativos altamente resistentes a los fármacos que causan infecciones asociadas con una morbilidad y también con mortalidad significativa. Nos vamos directamente hasta Uruguay. Ayer se empezó una jornada bastante larga en el debate en la Cámara de Diputados, donde dieron una media sanción. Ahora este proyecto de muerte digna se dirigirá hasta el Senado, esta vez con votos a favor, la mayoría de ellos, 64 a favor, 29 en contra. Pues fíjese que se dio la luz verde a este proyecto de muerte digna que establece pues que los pacientes, estas personas que tengan enfermedades incurables, enfermedades irreversibles, terminales, puedan decidir por una muerte asistida, convirtiendo esta situación en Uruguay el tercer país en tener esta legalización de muerte. Estamos hablando de Canadá y Colombia, como los otros países. Uruguay aprueba el proyecto de ley, ahora es enviado al Senado.